Muere la putrefacta reforma electoral. ¿Le pueden quitar el mundial a México? Policía de Corral en presunta nómina, o mejor dicho, narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como los Cuatro Letras. Ya tenemos nuevo auditor de la Auditoría Superior de la Federación. Bienvenidos a Más Seco que Mojado, un espacio donde hablaremos de la política sin anestesia. Aquí revisaremos las noticias que mueven a México y también las que el gobierno preferiría que no vieras. Información, contexto y opinión sin filtro, porque cuando se trata de Morena, de decisiones y de poder, alguien tiene que decir las cosas como son. Yo soy Susana Olvera y esto es Más Seco que Mojado. Amiguitos del Señor, es de mi total agrado informarles que por primera vez después de 7 años, una reforma se murió. Así es, por primera vez en 7 años de gobierno, una reforma propuesta por la mismísima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no pasó. Y esto fue no gracias a los pocos votos de la oposición, sino a los votos de los propios aliados de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México. Así es, pese a los muchos esfuerzos que tuvo el coordinador de la bancada de Morena para poder cabildear con los coordinadores de las otras bancadas y operar, ya saben cómo operan, desde los congresos para poder conseguir que se le sumaran votos, a esta reforma, no lo lograron. El PT y el Verde Ecologista se alinearon de manera que incluso informaron que esto era una pésima idea para el país. Una de las declaraciones que informó el coordinador de la bancada del PT fue que no pensaban volver a un partido de Estado. ¿Qué les dice esto? Quiero decir que esto es un mensaje súper importante para México y para Morena mismo, porque esto viene a darnos la razón de que Morena se está desmoronando. Y cómo no, si esta reforma era una de las más tóxicas que ha presentado la bancada de Morena. No obstante de haber destruido instituciones autónomas, no obstante de haberse quedado con el Poder Judicial, con la supermayoría del Congreso, que hoy tal vez comience a cambiar. Era una reforma que nos vendían como un alimento súper saludable, pero que en realidad en lo pequeño tenía los 4 sellos. Esos sellos nocivos que cuando vamos por un antojito al Oxxo, pues nos da la tremenda decepción de la vida porque sabemos que hace mucho daño. Y digo que fue una reforma súper nociva o que es como un alimento de 4 sellos porque Morena se rasgaba las vestiduras diciendo que está del lado del pueblo porque iban a eliminar un 20 y tantos % de los diputados pluris, porque iban a eliminar a diputados pluris, porque iban a eliminar el gasto excesivo que realiza el Instituto Nacional Electoral a la hora de organizar elecciones, porque iban a bla, 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 y todas esas cosas que de pronto a los mexicanos pueden decir, ok, eso es un gasto excesivo. Ok, si yo no entiendo la política y no entiendo para qué sirven los diputados pluris, pues entonces claro que voy a estar de acuerdo en que eliminen a los diputados que la ciudadanía no vota. Pero esto tiene otro trasfondo, porque no solamente los diputados pluris, para quienes nos gusta por ahí leer un poco de política, sabemos que estos son los que dan contrapesos para que no haya poder absoluto, lo que estamos viviendo ahorita en las cámaras, para que haya debate, cosa que Morena no conoce porque pues sabemos perfectamente cómo ha ignorado a la oposición durante años. Bueno, pues lo que no nos decían es justamente que una de las cosas que incluía la reforma electoral era la eliminación del sistema PREP. Muchos hemos escuchado cuando andamos ahí medio escuchando los resultados que nos van informando los noticieros de que el PREP, los primeros resultados de salida del PREP es que la tendencia informa que va a la cabeza X partido.
Ok, este conteo rápido, pues lo realizaban justamente para evitar los fraudes electorales, justamente para que si la tendencia iba en ventaja de un partido, a la mera hora cuando diera los resultados oficiales, no salieran con que se voltearon así de pronto los resultados, ¿no? Y bueno, pues ellos pretendían únicamente dar los resultados ellos, pues de miedo, claramente de miedo. ¿Qué venía a decirnos esto? Pues Morena, a pesar de que ganó con este sistema, sabe que cada día pierde votos, sabe que cada día hay un mexicano o una mexicana más enojándose con su manera de gobernar. Por eso es que ahora pues ya no me conviene que los institutos me exhiban, que sepan sobre los resultados, que no haya contrapesos. Y en esos contrapesos precisamente vienen incluidos el PT y el Verde. Son partidos que normalmente no ganan en las mayorías, sino van en alianza, pero que sí tienen representación gracias a este sistema de plurinominales. Sí puede parecer inservible, pero no lo es, no lo es del todo. En fin, ¿qué iba a pasar? Pues que Morena se iba a deshacer prácticamente como se deshizo de la oposición, pues también de sus aliados y pretendía pues engañarlos y presionarlos por otras vías. Pero afortunadamente estos partidos eh, que son como aletas de la 4T, pues entraron en razón y por bien de su no desaparición personal, le hicieron un bien mayor a México y se agradece. Bueno, y a mí solamente me queda decirles que desde Michoacán yo celebro y aplaudo que esta reforma electoral tan dañina haya sido frenada, porque la democracia de México no puede ni debe estar al servicio de un partido político, mucho menos de los que no saben gobernar, como Morena. Hoy se confirma que Morena sí se desmorona. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más seco que mojado. Muy bien, continuamos con los temas coyunturales de México. México mágico. ¿Está acaso en riesgo el Mundial en México? ¿Está en peligro la sede de México para el Mundial? Bueno, pues déjenme darles un poco de contexto general. La es que no soy gringa, ¿eh? La World Cup FIFA 2026 ha informado que esta FIFA o este mundial va a ser el primero con 3 países de por medio. México, Estados Unidos y Canadá. What? No todo es tan malo. México tendrá 3 sedes importantes, que es el Estadio BBVA, el Estadio Akron y el Estadio Azteca. El Estadio Azteca va a ser por tercera ocasión, no consecutiva, pero sí su tercera inauguración de Mundial. Bueno, pues aquí la polémica entra porque un periodista que se llama Salvador García Soto señaló que existen presiones de Estados Unidos, nuestro querido vecino, o no muy querido por muchas personas,
Donald Trump, que está haciendo presiones políticas para que México pues cancele la sede. Bueno, pues aquí la polémica entra porque hay un periodista que se llama Salvador García Soto que señaló que existen presiones desde Estados Unidos para que algunos partidos que se jugarían en México se vayan a Houston, pues a su país, obviamente, ¿verdad? Porque allá todo bien. La presión vendría de grupos políticos y económicos en Estados Unidos que argumentan problemas de seguridad en México. Bueno, ahí sí no tenemos nada que alegar, muchas gracias, porque tampoco nos vamos a cegar a lo evidente. Sí, México sí atraviesa un gravísimo problema de seguridad. Recordemos que hubo una familia por allá por el norte que fue asesinada a manos del crimen organizado. Bueno, pero esto fue por el lado polémico, por el lado de la seguridad. El diario La Columna mencionó que existen grupos o sectores que están presionando para que justamente esto sí suceda. Dice, algunos sectores buscan construir la narrativa de que México no es seguro para los turistas, que existe riesgo de ataques violentos y que la seguridad del torneo podría estar comprometida. Sí, nuevamente sí a todo. Claro que México no es seguro para turistas. Para muestra un botón, pues lo que nos sucede a los propios mexicanos, a las familias. Aquí en Michoacán hace no mucho asesinaron a un padre, una madre y un hijo. Los dos padres eran maestros de lenguajes de señas. Y como cientos de casos. Ahora imagínense con turistas de cualquier otro país que no conoce cómo vivir en un México, que no tiene idea de lo que sucede aquí. O tal vez sí, por las noticias internacionales. ¿Que México está en riesgo de ataques violentos? Sí, también es cierto. Claro que sí. Hace menos de un mes incendiaron todo México. El crimen organizado se hizo presente en no sé cuántos estados. Claro que existen riesgos de violencia, sino dentro de los estadios, en las calles, los propios Oxxos otra vez, ojalá que no sea el caso, pero sí, también existen estos riesgos, ¿por qué no decirlo como es? Bueno, incluso se menciona que podrían pasar ataques terroristas dentro o poco antes de los juegos. Yo no lo veo descabellado, sin embargo, ahí sí no tengo opinión. En lo que sí no estoy de acuerdo con la columna, en lo que sí no estoy de acuerdo es en que este diario venga a decir que hay sectores. Sabemos que hoy en día ya hay muchos medios comprados también por el propio gobierno para hablar en favor de ellos o ser ellos quienes construyan una narrativa. Lo que sí es verdad es que México es uno de los países más aficionados del fútbol, por no decir de los más futboleros. Yo lamentablemente no me incluyo, sé muy poco de fútbol, pero reconozco que muchas mujeres y muchos hombres alrededor mío saben quiénes son los jugadores, esto, y párenle de contar. Entonces, me parece ilógico que vengan a decir que sectores de la sociedad de México no, no quieren que este mundial sea en México. No tiene sentido. Eso por un lado y por el otro, sí, México sí es un país futbolero, sin embargo, también estamos interesados, sobre todo los estados que van a recibir estas sedes, en la derrama económica.
en la cantidad de dinero que se va a mover desde las plataformas de Uber, los taxis, los hoteles, los restaurantes. Ahí se las dejo nada más. Yo solamente les voy a decir que aquí sí no pueden culpar ni a la derecha, ni a Calderón, ni a Cristóbal Colón. Es otro boleto. Aquí la realidad es que México sí añora que el mundial sea en nuestro país. Sí por la derrama, sí por los partidos que muchos quisieran disfrutar de manera presencial o semipresencial para los que pues no nos alcanza, porque bueno, es que me hablaron de unos boletos que van a estar carísimos. Dicen por ahí que no es que estén caros, es que ganas poco. Bueno, así que desde este espacio le decimos a la columna Don't say blowjobs. Bueno, y de las operaciones o las acciones que está haciendo México para que esta situación mejore, el gobierno federal anunció un operativo de seguridad llamado Plan Kukulkan. ¿Por qué siempre la 4T tiene que ponerle nombres rancios a todo? Bueno, este tipo de nombres rimbombantes es como se las dan de muy mexicanos, de muy mayas. ¿No viste lo que hacen con el Poder Judicial? ¡Qué bárbaros! Ay, se me está yendo la luz del día. Pronto voy a tener un estudio, se los prometo, con luz. Bien. Bueno, pues ya abrí las persianas para que no se vea irregular. Y de todas maneras, ya saben, esas cosas de principiante. Es nuestro primer programa, así es que no me juzguen, ¿ok? Bueno, pues entre las acciones que van a integrar en este plan Kukulkan es que tendrán más de 100,000 elementos de seguridad. Me imagino yo que van a dejar a todos los estados de México inoperables, porque yo nunca he visto que 100,000 elementos haya en ningún lugar. Habría participación de las Fuerzas Armadas. Ok, los mexicanos ya estamos acostumbrados a eso, pero los turistas definitivamente no creo que se sientan más seguros con esto, sino por el contrario, mucho más alarmados. Estamos hablando de que también habría coordinación con los policías estatales. Pero no crean que es para que ellos también tengan una buena derrama económica. No vayan a pensar eso, no vayan a pensar que es para multar a la gente que esté tomando en la vía pública, a los turistas que traen dólares. No piensen eso, por favor, porque eso en México no pasa. Y por último, habría colaboración con Estados Unidos y Canadá. Aquí la verdad es que no sabemos cómo. Tal vez en esos días agarren a otro narco y se lo adjudique el gobierno de México. Todo esto con el objetivo de blindar las sedes del Mundial. Ok, muy bien. No, honestamente lo digo. Qué bueno. Sí se va a necesitar cuidar estas sedes, pero ¿saben qué? También se necesita cuidar a todo México. A los municipios, por ejemplo, de Michoacán, en donde abiertamente puede llegar el crimen organizado con una retroexcavadora y partir la carretera para que nadie pase de aquel lado, cerrar la comunicación de un municipio entero o entradas principales a municipios, solamente porque el crimen se da el tiempo para hacer esto. A ellos también hay que cuidarlos. A ellos también hay que blindarlos. Pero bueno, de las cosas buenas que mencioné que nos dejaría ser las sedes del Mundial, partidos de fútbol, pues sería el turismo internacional, claramente, el consumo en hoteles, en Airbnb, en restaurantes, bla, 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 los derechos televisivos, la propaganda, la publicidad, los patrocinadores, etc., etc. Por eso, mover partidos a otra ciudad significa transferir esa derrama económica. Sí, es muy lamentable, pero a la vez no. No se siente tan lamentable
finalmente porque México no está atravesando su mejor momento. Además de que para mí es importante resaltar que nos vamos a perder de esas preciosas y esos preciosos turistas que van a llegar a adornar también nuestras calles de lo que normalmente vemos. Pero aquí el análisis más importante que nos llevamos, lo haces tú desde tu casa y yo desde este espacio donde me estás haciendo el honor de visualizarme. Pues se trata realmente de seguridad. ¿Crees tú que existe realmente un riesgo para México, para los turistas, para la FIFA, para el Mundial? ¿O puede ser que realmente Estados Unidos está presionando para quedarse con el Mundial como castigo a México? Eso te lo puedo comprar. O también podría ser que García Luna está operando desde las cárceles para sabotear al gobierno de la 4T. Pues aquí mi reflexión es clara, creo que incluso lo he estado mencionando. Para mí, sí, México no está en su mejor época, no estamos viviendo un buen momento, no tenemos las condiciones, no tenemos el equipo, no tenemos lo suficiente todavía para enfrentar un posible riesgo. Y ante cualquier posible riesgo, tenemos siempre los protocolos de seguridad. Lo mejor es siempre cancelar, como los días que se suspendieron clases, como los días que se dio un día de trabajo en algunos lugares, como los bancos que no abrieron después del día que mataron a el innombrable. Yo pienso que de esa misma manera tenemos que implementar protocolos, como lo podría ser en este caso la cancelación de los partidos en México. Y pues sí, sí duele, sí lastima, es algo que a mucha gente le hace mucha emoción, pero también creo que es más valioso un país seguro y no quedar como el país terrorista, el país del narcotráfico, a los ojos de tanta gente que espera venir probablemente con su familia, con sus hijos a disfrutar un buen momento y que podría llevarse un momento de horror. Esa es mi opinión y pues yo los invito a que pues cada quien reflexionemos desde casa nuestra mejor opinión. Todos hemos vivido alguna situación de inseguridad, creo yo. Una vez más, nos duele México. Vamos a una pausa y volvemos. Más seco que mojado. Traigo un dolor de cabeza desde hace 7 días que no sé cómo he aguantado. En fin. Bueno, pues estamos de regreso en los temas coyunturales en Más seco que mojado. Vamos con el siguiente tema coyuntural que está buenazo el chisme. Policía de Javier Corral, hoy senador de la República por Morena, en nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación. En contexto, ya casi todo mundo sabemos que el Cártel Jalisco es uno de los cárteles más poderosos, no solamente de México, sino
me atrevería a decir, incluso con presencia muy grande en todo el mundo. Fue liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, así es como en México le conocíamos, quien habría fallecido a manos del gobierno de México en pasados días junto a la colaboración de Estados Unidos. Su expansión pronto creció por muchos estados de México, sobre todo como en Jalisco, en Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Zacatecas y Colima. Yo pensaría que está en más estados, pero en estos tiene. Este grupo ha sido señalado por lavado de dinero, tráfico de drogas, violencia contra autoridades, expansión territorial agresiva. No sé de qué otra manera entran si no es de manera agresiva. Pues resulta y resalta que un medio de Los Ángeles llamado Press menciona documentos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación que revelarían una presunta nómina del cártel. En estos documentos aparecen pagos a funcionarios, a policías y autoridades locales. El nombre que aparece es Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Bueno, y tú te preguntarás, ¿quién es Aparicio? Pues nada más y nada menos que el jefe policial durante el gobierno o el tiempo como gobernador de Javier Corral, que en aquel momento estaba aún afiliado al PAN y que hoy, para ser senador, Morena lo agarró en la recicladora y lo absolvió de cualquier maldad. Pero bueno, sigamos con la nota. En ese periodo ocupó cargos como comisionado estatal de seguridad, responsable de la policía estatal. Fíjense nada más, de la policía estatal. Si eso te dice a esos niveles de estado, imagínense cómo puede estar la situación en los distintos estados que yo les hablaba, que tiene fuerte presencia estos grupos criminales. Durante su gestión en Chihuahua enfrentó altos niveles de violencia y crimen organizado. Pero bueno, ya ven que ahorita está de moda decir que no sabían que sus jefes policiales estaban involucrados, como lo es el caso de Adán Augusto. Recordarán el tema del cártel de la Barredora. ¿Qué implica esto si se confirma que es el policía de Javier? Si los documentos fueran auténticos, podría significar infiltración del crimen organizado en corporaciones policiales. Gravísimo. Ya lo sabemos todos, pero pues de pronto somos como esa pareja tóxica que, como la Gloria Trevi, le creo que es el hombre más bueno. Así, ni más ni menos. Lo sabemos, pero a veces ocupamos verlo de frente, que nos están engañando en el hocico. Tener el crimen organizado en corporaciones policiales es de lo más grave que puede existir, pero sin embargo queremos darle un voto de confianza a las instituciones. Significaría que también hay pago a funcionarios para protección criminal, para avisarles cuando llegue el ejército, si es que lo están realmente combatiendo, para no llegar a la hora de que hay ataques, para hacerse los oxisos, no hacer uso de los C5 cuando algo ocurre. Ya ven que nunca dejan rastro. Y pues bueno, la más importante de todas, redes de corrupción institucional. Esto reabre el debate sobre la captura de El Mencho, porque ahora ya no sabemos si es real lo que nos mostraron en los medios. Nadie sabe absolutamente nada y bueno, puede que sí, pero también puede que no. En México tenemos muchos casos de infiltración criminal en las instituciones. Yo no me voy a ir tan lejos. Michoacán es un estado podrido en corrupción. Es un estado podrido en el crimen organizado.
y podrido de corrupción en las instituciones gubernamentales, principalmente, siempre lo he dicho, en las fiscalías. Tardan años en investigar, terminan sin responsables o agarran a los responsables equivocados, chivos expiatorios, quedan en denuncias periodísticas y la más común que hemos escuchado durante los últimos 2 años, ya se abrió una carpeta de investigación. Por eso aquí la pregunta es, ¿qué tan profundo es el poder del narco en las instituciones de gobierno? Pues vamos a una pausa y vamos con el último tema, que es el Auditor Superior de la Federación, que se aprobó el día de ayer y en donde se alinearon todos los partidos políticos. Ahora volvemos. Más seco que mojado. Regresamos con más seco que mojado, con el último bloque de los temas coyunturales en política que suceden en México. El nuevo auditor superior de la Federación. Aquí el problema es que para debatirlo necesito que primero comprendamos todos qué hace la Auditoría Superior. Bueno, pues este es uno de los muchos órganos que tiene el gobierno y que está encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos gubernamentales de todo México, claramente. Depende de la Cámara de Diputados, ¿ok? Hasta aquí todos vamos bien. Y su función principal es revisar la cuenta pública, el gasto federal y los recursos enviados a estados y municipios. Ujú. O sea, a ver si nos mandan más recursos a Michoacán, porque la verdad es que como que nos hace falta muchísimo para vernos como Guanajuato, por ejemplo, o como un Querétaro, que desde que entras al estado se ve una diferencia muy grande, desde las carreteras. Así es que este también es un llamandito al nuevo auditor para que nos haga el parillo en Michoacán. Bueno, pues el Congreso ha elegido al nuevo auditor, que se llama Aureliano Hernández Palacios Cardel. Cardel, seguramente viene ese apellido de gente de dinero. Como que me suena. No sé si me escucho muy chaira. Su periodo constará de el 2026 al 2034. Un trabajo de esos quiero. Ujú. Fue elegido con 472 votos en la Cámara de Diputados, lo que representa un apoyo prácticamente unánime de todos los partidos. Era lo que les decía al principio. ¿Por qué? ¿Qué perfil hay detrás? Bueno, pues antes de ser votado para, para esta nueva encomienda, esta persona ocupaba el espacio de auditor especial del gasto federalizado en la Auditoría Superior de la Federación. Desde este puesto revisaba cómo se usan los recursos federales que llegan a nuestros estados. Y bueno, este nombramiento claramente ha causado debate político y pues chismorreo. ¿Por qué?
porque esta persona resulta que tiene vínculos familiares con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Su padre ha sido colaborador cercano a la mandataria y esto abrió cuestionamientos claramente sobre la independencia de la auditoría, que ya sabemos que a Morena no le gustan las instituciones. Ya ven que decía su fundador por aquellos años, al diablo las instituciones. Bueno, la cercanía que puede tener políticamente con el gobierno, cuando se supone que tenemos división de poderes, que ya no los tenemos, pero en discurso y en práctica los seguimos teniendo, porque seguimos teniendo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero prácticamente los tres están cooptados por un mismo partido político que es Morena. Claramente no va a haber claramente no va a haber equilibrio entre poder y fiscalización. Esto quiere decir que el ejecutivo puede mandar la orden de que pues ejerza como ellos quieren a modo. Yo pensaría que esto también quiere decir que a los estados donde gobierna Morena les pueden mandar más dinero que donde gobierna la oposición y ellos quieren también llegar a poner su marca. Pero este tema va muchísimo más allá de solamente un chismorreo, porque el auditor tiene la tarea de detectar cuando hay un desvío de recursos públicos, cuando hay irregularidades en contratos públicos y cuando se hace mal uso del dinero de la federación. Así de importante es la Auditoría Superior de la Federación y así de importante es que no haya un solo poder cooptando todo, todo de manera autoritaria. Esas frases tontas, por no decir una grosería, de que voto masivo para Morena, es una tontería porque le estamos cediendo un cheque en blanco a un gobierno que ha gobernado con las patas y que hoy está poniendo en puestos clave a únicamente gente que no le haya margen, que no le dé margen de error y que no les vaya a traicionar. Pero, además de esto, también tiene ciertas facultades que pueden derivar en investigaciones de sanciones administrativas, denuncias penales e investigaciones de corrupción que, pues, que se pueden inventar también, que pueden ignorar las de sus colaboradores, pero que también pueden inventar como persecución política para gobiernos de oposición. Les decía que pueden hacer sanciones administrativas, denuncias penales, investigaciones de corrupción. Ok, hasta aquí todo bien. Estos temas coyunturales que trabajamos el día de hoy, fíjense cómo giran en torno a Morena, todos, y en torno a su necedad de controlar el poder. Como lo fue la reforma electoral, los intereses internacionales como el mundial, la infiltración criminal en instituciones de gobierno y en personas que trabajan para instituciones de gobierno con los cárteles que estén más empoderados, como es el Cuatro Letras, y el control institucional desde adentro, como lo es la Auditoría Superior de la Federación. Si esto no te abre un poco los ojos de qué es lo que está sucediendo en México, entonces, de verdad, yo no entiendo qué lo va a hacer. Y la pregunta final para terminar con este primer programa sería, ¿quién termina influyendo más en las decisiones del país? ¿Quién influye más en las decisiones del país? ¿El poder político? ¿El poder político? ¿El poder económico? ¿O el poder criminal? Nos vemos mañana en el siguiente programa de Más Seco que Mojado con Susana Olvera. Que tengas un bonito día. Más seco que mojado.